Bueno amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Una vez más, pregunta retórica, pregunta que poco sentido tiene. Me la pasé toda la mañana pensando, carburando, imaginando, analizando, escuchando, para ver qué podía llegar a decir después de lo visto ayer por la noche en el Kempes. Em, cuesta, cuesta mucho porque ya ni siquiera a uno le enoja. Veo la gente mansa, apaciguada, derrotada, desilusionada, y eso es grave. Veo a la gente, al igual que me pasa a mí, sin poder vislumbrar luz al fondo del camino. El hincha de Talleres está devastado. Y yo escucho por ahí que mucho tiene que ver con el título de la gente de Alberdi. Honestamente creo que si bien es cierto que eso agudiza la crisis, esto pasa por Talleres, por nuestro club, por nuestros colores, por nuestra situación y nuestra realidad, que no es algo de ahora y que tampoco es algo de hace 2 meses atrás. Esto viene ya hace 2 años y fue exactamente eso, me acuerdo, en ese cruce que tuve con Andrés Fassi en la boutique aquel miércoles por la noche, cuando yo le decía esto viene desde Rusia. Mediados del 2024 hasta ahora, agosto del 2026, más de 24 meses de decisiones, a mi criterio, en su gran mayoría erradas y erróneas. Ayer, para meterme de lleno en lo que me dejó esta jornada de martes en el Kempes, un martes incomodísimo para ir a la cancha, 9 de la noche, en mi caso volví cerca de la 1 de la mañana, hay gente que le tocó viajar de más lejos, de más cerca, lo cierto es que fue a pasar un frío terrible, 5 grados hacía en el Kempes, y estuvo ahí, y estuvo ahí. Y ni siquiera quiero volver a tribunear porque ya ni me interesa. Eh, un Kempes con más del 50% de la capacidad, estamos hablando de 30 a 35 mil personas, la verdad que no sorprende porque el hincha de Talleres está. La base de siempre, los que van, pase lo que pase y simplemente por amor a los colores, están siempre. Eh, observo y percibo, observo y percibo un Talleres en donde no hay nada, absolutamente nada alineado. En donde las ideas del cuerpo técnico o de Jorge Sampaoli, para darle nombre y apellido, van por un lado. Las ideas de Andrés Fassi, ni siquiera voy a hablar de comisión directiva porque cada vez más dudo que la haya, que exista, o que tenga tal vez injerencia directa en la toma de decisiones de nuestro club. La gente por otra parte y los futbolistas por el otro. Es como que noto que todos juntos, juntos todo, eh, esta cuestión marketinera queda simplemente en las redes sociales. Queda simplemente en una placa, en un video, que realmente lo hacen fantástico, y eso está bueno cada tanto recordarlo, pero que sin lugar a dudas hay un desconcierto total. Y voy de arriba para abajo. Primero por parte del presidente, de Andrés Fassi. Andrés Miguel Fassi apareció ayer luego de más de 3 meses. Yo recordaba y me puse a hacer un análisis, a buscar, a ver si mi memoria me fallaba, y no, definitivamente la última vez que Fassi había hablado en público había sido en la previa al clásico, aquel 9 de mayo. Posterior a ello,
apareció en un video despidiendo a Carlos Tevez, en un video que nunca le encontré sentido. Nunca apareció para presentar a quien es hoy el técnico de Talleres, Jorge Sampaoli. Ante Vélez, que fue la primera posibilidad que tuvo la prensa de ponerse en contacto público con él, se fue en auto por detrás, por adentro del campo de juego, al lado, por la pista de atletismo. Y ayer habló por primera vez después de 3 meses. ¿Qué dijo? Lo mismo de siempre. A mí muchas veces me da la sensación de entender el por qué cada vez Fassi habla menos. Primero, porque es un tipo sumamente verborrágico y que cuando habla, creo yo, que pisa el palito o se embarra aún más. Y en segundo lugar, porque como me dijo su vicepresidente primero, el señor Miguel Cavatorta, hace un tiempo atrás, a veces el silencio es comunicación. Y lo entiendo. Y lo entiendo. Eso no quiere decir que el presidente deba mantenerse siempre en silencio. De última, si no habla Fassi, que haya otros voceros por parte de esta comisión directiva. Insisto, si es que existe. En Talleres el hermetismo es total hace tiempo. Y la información que a uno o a los colegas nos va llegando y que muchas veces se filtra, que alguna vez por un familiar, otra vez por algún trabajador en el club, otra vez por un futbolista, otra vez por un dirigente o por quien sea, es la que verdaderamente sucede puertas adentro. Yo lo noto a Fassi que cada vez que se pronuncia comete un error. Ayer le preguntaron en esa especie de conferencia o de rueda de prensa en la previa al partido por el estadio. Optó por no hablar del estadio. Optó por parecer un tipo correcto, que en este momento en el mercado de pases sería un error apuntar a ese tema, desviando el foco, recordándole, o vale recordarle, mejor dicho, al presidente que fue él el que puso en carpeta en su momento, hace 1 año y medio, casi 2 años, porque fue en enero del 2025, quien prometió que iba a construir un estadio aquel día en el 5º centenario. Después volvieron las promesas, siempre incumplidas, al menos en los últimos 2 años. Habló de 60 días, puso otro periodo de tiempo, dijo de acá a 3 meses. Volvió a patearla una y otra vez más. Recuerdo el día del clásico, el piedrazo al colectivo de Belgrano, como les digo siempre, esta declaración desafortunada hablando de la piedra basal que le habían tirado al colectivo que iba a ser la primera para construir un estadio. Bueno, insólito. Hoy ya no quiere hablar del estadio. A mi criterio es correcto. El problema es que los errores los cometió antes, prometiendo y haciendo campaña con el estadio, algo que aún sigue sin aparecer. Y en otro momento le preguntaron por qué salió de esa manera después del partido de Vélez por la pista de atletismo y él respondió que él siempre da la cara y que era por una cuestión del tráfico. Nada, realmente a veces me da la sensación de que cree que la gente es tonta, que la gente no entiende, y yo constantemente me vuelvo a preguntar por qué no lo asesoran de mejor manera, Andrés. Andrés está grande. Andrés Fassi está grande, los años pasan para todos, pasan para mí, pasan para ustedes, pasan para el presidente. Mucho más aún cuando uno tiene la presión y la responsabilidad de encabezar un club, y un club que mueve tantas emociones, pasiones y una masa societaria, y es un club sumamente popular como lo es Talleres, que tiene un día a día realmente complejo.
Y yo esto lo decía en la previa a las elecciones de octubre del año pasado. Yo la verdad que veo un Andrés Fassi que mientras va creciendo más le cuesta expresarse, más le cuesta tomar decisiones con tal vez la altura que lo hacía en algún otro momento. Creo que vamos a estar todos de acuerdo que es un tipo sumamente exitoso a lo largo de su carrera, un tipo de una cabeza extraordinaria, fuera superando la vara de la media de la gente. Eh, pero hoy en día me da la sensación de que se va a terminar yendo por la puerta, no sé si chica, pero tal vez insultado, criticado, generando enojo, desilusión en el hincha y sin poder valorar todo ese tiempo o esos años que tan bien hicieron las cosas. Y eso a mí me da pena, verdaderamente. Pero eso habla también de una soberbia, eso habla también de, definitivamente eso habla también de una arrogancia, de este querer siempre hacerse con el poder. Y hoy la verdad, esto me tiene preocupado, porque veo que su círculo de confianza es cada vez más chico, porque los que están a su lado, yo creo que sí le dicen cosas, yo creo que sí le expresan sus descontentos, yo creo que sí se preocupan por él, pero creo que no escucha. Creo que no escucha, creo que la situación lo viene superando hace tiempo y hoy se ve reflejado en Talleres esta cuestión de la improvisación constante que hay en el club de Barrio Jardín. Y quiero atarlo de la mano del mercado de pases y del técnico Jorge Sampaoli. Porque en su momento yo me acuerdo, en las mejores épocas de estos 11 años, encabezado por Andrés Fassi, de un Talleres que planificaba absolutamente todo, que no se le pasaba a un futbolista, que no se ha estudiado milimétricamente por el scouting del club, porque todo se negociaba, llegaban, era todo hermoso. Hace tiempo que yo noto que no hay una idea clara, que un día vamos para un lado, el otro día vamos para el otro. Y yo ayer en la previa al partido ponía dos ejemplos muy claros. Lo que fue Defensa y Justicia en su momento, con un técnico en un momento, con otro técnico en otro, porque estuvo Coca, porque estuvo Crespo, porque estuvo quien sea, y siempre la idea era la misma. Algo similar a lo que pasa con Argentinos Juniors hace tiempo. Tal vez el mismo técnico, diferentes jugadores, pero siempre un mismo estilo. Si yo juego 4-2-3-1, voy a buscar futbolistas que se adapten a ese esquema o ese estilo de fútbol que yo quiero jugar o que yo quiero proponer. En este Talleres, después de lo que pasó el primer semestre, se buscó un golpe sobre la mesa. Y yo acá no voy a ser hipócrita. Yo acá no voy a ser veleta. Yo debo admitir que cuando, un mes después de haber sido despedido Carlos Tevez, apareció sobre la mesa y la oficialización de Jorge Sampaoli como técnico de la T, yo dije, pucha, se apuesta en fuerte, se apuesta en grande a partir de la llegada de un técnico con chapa, con currículum, con experiencia. Si es de mi agrado, no, no lo es, nunca lo fue. Y sigo insistiendo que después de aquel Rusia 2018, el argentino promedio, por no decir todos, no lo quiere a Sampaoli. Ayer Lanús te subió una publicación mofándose de tu técnico. Lanús se ríe de tu técnico, ni siquiera de Talleres, es de tu técnico porque no lo quiere nadie. Ese técnico al que yo le ponía una ficha,
al que en mi cabeza a veces pienso en ser optimista y decir hay que darle tiempo de laburo, es el mismo técnico al que por un lado le das la llave del club para que tome algunas decisiones y por otro lado se la sacás y vos decís una cosa y él dice otra. Y eso es lo que no se logra entender en este mundo Talleres. Definitivamente hay cuestiones erradas. Vuelvo a insistir con lo que hablaba recién. Hay improvisación y falta de planificación hace tiempo en el club. Vos tenías delanteros. Tenías a Bruno Bartichotto, tenías a Ronaldo Martínez, tenías a Valentín Dávila. Llegó Sampaoli y todos nos enteramos que el que más le gustaba era Bartichotto, pero que estaba lesionado, como casi siempre. Que Dávila y Ronaldo Martínez no eran de su agrado. Bien, ¿cuál fue la decisión? Vamos a buscar a Cuello. Otra vez más vamos a buscar a Cuello. Lo tenés a Alexis Cuello, que no es ningún salvador, ningún fuera de serie, que hizo un par de buenas temporadas en San Lorenzo y que para mi gusto es un buen delantero. Lo tuviste ahí en jaque, esperando al pibe. Nunca le mandaste la propuesta, se cayó lógicamente. ¿Por qué no se la mandaste? Porque ya tenías todo apalabrado con Ener Valencia. Ener Valencia dijo, no, yo no me voy a meter en ese lío. Te puso de excusa a su mujer, se fue a Boca al final, no se quedó en Ecuador. Como te habían dicho a vos, Andrés. No se fue a jugar a Emelec, vino a Boca, está acá al frente. De repente, Dávila, no lo voy a tener en cuenta, baja a jugar en reserva. El pibe que con menos minutos más genera, más goles convirtió a lo largo del año. El que tiene el aguante y la banca de la gente. De la nada, veo si a Ronaldo lo mando a Europa o no lo mando a Europa. Me gustaba Bartichotto, lo quiero recuperar a Bartichotto, pero ayer, como les conté, a Bartichotto una vez más lesionado, con un problema muscular, a mí me dijeron es un micro desgarro en el sóleo, lo mandan al banco de los suplentes, sabiendo que no iba a poder jugar, únicamente pensando una vez más en los intereses económicos, en lo que tiene que ver con hacer dinero, poder sacarle algún tipo de ventaja o de provecho económico. Sí, después me dirán, no cuentes eso porque es preferible que tapemos algunas cosas. Dale, no podemos tapar el sol con las manos. En vez de pedirle a algunos que nos hagamos cargo y que por favor algunas cosas no las contemos, empecemos a hacernos cargo desde adentro. Y vuelvo. El pibe que vos no querías tener en cuenta, que fue titular la semana pasada en reserva, ayer fue tu primer cambio. Ronaldo Martínez no te gustaba, que lo llevo afuera, que al final se queda porque no vino Cuello, porque no vino Ener Valencia. Ahora aparece un uruguayo que Talleres lo buscó hace como 4 o 5 años y era caro. Ahora te lo ofrecieron. Ojalá el Canario Álvarez dé resultados. Pero es una nueva improvisación porque llega para ver si capaz juega en la quinta o sexta fecha, como siempre. Ayer voy y le pregunto a Sampaoli en conferencia de prensa y me dice, no, van a salir seguramente 2 delanteros, yo no quiero 4 en un torneo que le quedan 12 fechas. Al mismo tiempo, Fassi, 2 horas antes nos decía, Dávila no se va, Ronaldo tampoco sale, Bartichotto quiere quedarse en el club y nosotros lo tenemos en cuenta. La verdad, hay un desconcierto generalizado hace tiempo en Talleres. Hay muchas cuestiones que yo no logro entender y que creo que es lo mismo que le pasa al hincha. Y voy a hablar, por último, del técnico. Ni siquiera quiero entrar en los futbolistas porque si bien noto que hay jugadores a los que les está costando horrores afrontar este momento de presión, de enojo, de un ambiente que está caldeado
porque te hicieron 6 goles en 2 partidos de local. Talleres pierde respeto, está rifando absolutamente todo el respeto que alguna vez tuvo de ese equipo que en el Kempes te pasaba por arriba, te arrollaba. Venir a Córdoba era igual a perder o ver si podías rescatar algún punto. Hoy viene cualquier equipo. Ayer Lanús te metió 3 y te podría haber hecho 5. Vélez te metió 3 hace 2 fechas atrás y también después del 3-1 te podría haber hecho 1 o 2 más. Entonces, siempre da la sensación de que vivimos al límite. Y Sampaoli, el mismo que ayer nos miente en la cara a los periodistas y a los hinchas, porque la conferencia es para que los hinchas escuchen a su técnico, la primera pregunta de un colega va lógicamente a partir del esquema de esta insólita línea de 3. Y él habla de que no, ayer jugamos con línea de 4. Sampaoli, no somos ciegos. No somos ciegos. Ayer todos vimos que jugó de stopper por derecha Augusto Schott, que jugó de líbero una vez más Román Riquelme, que jugó de stopper por izquierda Santiago Fernández, que el lateral volante por derecha fue Timoteo Chamorro y el lateral volante por izquierda fue Alexandro Maidana. ¿Qué queremos inventar? Incluso eso se nota, mucho más aún, cuando vos ves que los 2 laterales volantes suben, 1 o 2 de los volantes internos, los 2, tanto Galarza como Fattori, presionan alto, queda mal parado y cada vez que Talleres pierde la pelota, porque este es un equipo que es uno con pelota y es otro sin, cuando Talleres pierde la pelota queda totalmente descompensado, es un equipo, como dijo Sampaoli, vulnerable y da la sensación de que cada ataque del rival es 3/4 de gol, ni siquiera voy a decir medio gol, es 3/4 de gol. Ayer Lanús no tuvo eficacia en la primera parte, porque yo leo a algunos en redes sociales que dicen, Nacho, pero vos pedías línea de 4 y cuando puso la línea de 4 se comió 3. Esto tiene que ver más con los roles de cada uno de los futbolistas adentro de la cancha, en donde, por ejemplo, en el segundo tiempo vos ponés línea de 4, pero lo ponés a Giovanni Baroni a hacer la banda. ¿Cuántas veces debemos decir que Baroni tiene que jugar suelto y por adentro? Un pibe que no tiene marca, un pibe al cual lógicamente se le cae porque ayer fue responsable de 1 gol y medio, del primero y tal vez no colaborando con el retroceso en el segundo, pero que estamos cerrados si nosotros le caemos o le tiramos toda la responsabilidad a un chico de 17 años. 17 años. Vamos más arriba. Vamos más arriba. Ni siquiera le voy a caer a Schott, que ayer fue el peor de la cancha. Un Schott que le cuesta a veces de lateral y que le está pasando muy mal de stopper por derecha. Se lo ve incómodo el capitán y ayer jugó un partido de 1 o 2 puntos. Sufrió en el primer tiempo con línea de 5 y sufrió más aún en el segundo tiempo con línea de 4. Y que tranquilamente lo podrían haber expulsado. Entonces, cuando vos ves que Sampaoli, por ejemplo, en el segundo tiempo lo pone a Román Riquelme, que es derecho, pero siempre ha jugado por izquierda de 6, lo pone por derecha. Cuando vos lo ves a Santiago Fernández, que es derecho y que su perfil más hábil es, o donde mejor se siente jugando de 2, porque su mayor virtud, a mi criterio, es la velocidad, o el mano a mano, o el ser el último hombre, lo pone de 6, a perfil cambiado. ¿Por qué ayer lo saca Timoteo Chamorro? Gracias a Dios yo fui tuiteando cada tanto en el medio de la cancha, cuando cada tanto el internet decidía funcionar en el Kempes, y definitivamente veíamos todos un partido similar. En el entretiempo, los que van al Ardiles mirarán a los pupitres de prensa. Nos juntamos entre algunos grupitos de amigos y colegas a charlar y debatir sobre lo que vimos en el primer tiempo, y todos coincidíamos que debía salir Schott. Estaba amonestado. Muchos creíamos que esa primera amarilla, que al final fue para Fattori, había sido para el capitán. Por suerte no, había sido para el pelado, que ya tiene 3 en 4 fechas. Tema aparte, ¿no?
en 2, 3 jornadas más, Fattori llega a la quinta amonestación y ¿con quién vas a jugar? ¿Con Galarza y quién más? No tenés volantes. Hoy mirás el banco de suplentes de Talleres y es de Pietri más 10, 11 pibes del club. Sí, después nos golpeamos el pecho de que a los pibes hay que ver en qué momento mandarlos a la cancha. Y no todos los pibes son iguales. Míralo a Dávila, míralo a Chamorro, míralo a Baroni. Son 3 cabezas diferentes. Y es lógico. Uno siente más la presión, uno ante la primera se cae, el otro va al frente sin importarle el contexto del partido o el contexto que vive el club. Entonces hay cuestiones que yo no logro entender del entrenador, que me parece que está siendo mezquino, que me parece que está siendo hasta orgulloso, primero por decir que no juega con línea de 3 porque es mentira, segundo por querer morir con la suya, algo típico del bielcismo, y miren que a mí me gusta la escuela bielcista, típico del bielcismo, yo muero con la mía, ¿eh? Esto es lo que yo quiero hacer. Un buen entrenador adapta a sus futbolistas o su esquema a lo que tiene adentro de un plantel. Hoy este plantel no está conformado. Primero que ya está desbalanceado, porque no tenés volantes casi. No tenés volantes internos, no tenés volantes tapón. Te quedás sin Galarza o sin Fattori y se acabó, no hay recambio. Arrancaste jugando 5 partidos de la pretemporada con línea de 4. ¿Tanto puede cambiar la lesión de Baloyes? ¿Tanto puede modificar tu esquema, tu cabeza? La lesión de Diego Baloyes, que en el primer semestre jugaba un partido cada 4. ¿Esa es tu excusa? Que a partir de ahí, contra Newell's vamos con línea de 3 y a partir de ahí muero con la mía. No se entiende. No se entiende. Es más, si vas a jugar con línea de 3 a este plantel le faltan 1 o 2 defensores centrales más. Pero acomodate, ayornate a lo que tenés. Esto es lo que tenés. ¿Tenés un buen plantel? Yo sigo insistiendo. Talleres tiene 11, 12 jugadores que pueden ser titulares. El resto, no hay nada. Por eso hay gente que sigue insistiendo que el objetivo de Talleres es ser campeón y es mentira. No está armado para ser campeón. Este plantel le alcanza, si se alinean los planetas, para jugar Copa Sudamericana el año que viene. Y por cómo viene la cosa, el año que viene va a pelear el descenso y va a estar lejos de los torneos internacionales. Gente, se me hizo largo. Había mucho para decir. Sigue habiendo mucho para decir. Vamos a charlar en Pulso Albiazul en estos días. Voy a seguir expresándome a través de mis redes sociales. Les agradezco por el tiempo a los que llegaron hasta acá. Les mando un fuerte abrazo y veremos qué sucede en las próximas jornadas. Y el lunes que viene, mejor dicho, ante Gimnasia y Esgrima en Mendoza. Tal vez de visitante este plantel, al igual que sucedió en el primer semestre y que el año pasado, tal vez y ojalá Dios quiera, pueda sumar más afuera que adentro.